siempre en contacto. Queremos solicitarles que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras desactivados durante la transmisión para optimizar la calidad del audio. Para visualizar la presentación del doctor Quintana, deben dirigirse al listado de participantes que se encuentra al lado derecho de sus pantallas y seleccionar el icono de pantalla compartida en la segunda posición con el nombre del doctor. A través del chat, también en el costado derecho, recibiremos sus comentarios e inquietudes durante la conferencia para moderar una sesión de preguntas al final de la charla. A continuación, nos acompaña el doctor Gerardo Quintana, médico internista, magíster en epidemiología clínica y reumatólogo, docente del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia, con su conferencia COVID-19 y enfermedades autoinmunes. ¿El riesgo aumenta? Bienvenido, doctor. Doctor Quintana, ¿puede escucharme? Ya, creo que ya. ¿Ya me estás escuchando? Sí, señor, perfecto. Bienvenido, Bueno, doctor. perfecto. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Esta reunión que tenemos hoy, pues nuevamente es para darle continuidad al programa de apoyo que desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional se está gestando para responder a las diferentes inquietudes que se dan en el escenario de trabajadores de la salud y para también cubrir aspectos, preguntas, inquietudes que hay en la población general. El tema de hoy es precisamente el comportamiento, la relación, asociación que hay entre enfermedades autoinmunes y la enfermedad por COVID-19. Muchas veces nuestros colegas reumatólogos, los colegas en otras áreas nos preguntan qué pasa cuando existe una enfermedad autoinmune, qué pasa cuando existe un tratamiento en esta enfermedad, de manera tal que la idea de esta reunión es tal vez responder a estas inquietudes y saber precisamente si la enfermedad, el tratamiento aumenta o no el riesgo ante COVID-19. Esta charla pues se ha configurado bajo conceptos netamente académicos, no hay ninguna influencia externa sobre los conceptos que aquí se darán. En relación a esta racionalidad para esta conferencia, pues precisamente comentamos que las personas, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes presentan una respuesta inmune anormal. Esta respuesta inmunológica se ve alterada en términos de presentar un sistema inmunológico que no da la respuesta en términos normales, sino que se va a presentar un disturbio en relación o en el trasfondo de una cantidad de alteraciones biológicas predominantemente relacionadas por una configuración genética. La enfermedad autoinmune pues cambia esa respuesta inmunológica y se puede decir que la respuesta inmunológica cambia por la misma enfermedad per se o también por el tratamiento. Los primeros reportes que se han dado o se vieron tempranamente cuando empezó el pico de la pandemia es que había una menor tasa de contagios entre las personas que tenían las enfermedades autoinmunes y también se hablaba de una menor severidad en estos pacientes. De ahí que hubiera bastantes inquietudes de saber cuál era el factor que estuviera aquí pesando. Si bien era el hecho de tener una enfermedad autoinmune que condiciona una respuesta inmunológica menor, alterada, o era el tratamiento el que estaba significando un cambio en la respuesta inmunológica. También una de las inquietudes grandes es precisamente el hecho de estar sometidos a una terapia biológica, a un tratamiento especial que tienen las personas, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que en general sí ha mostrado un aumento de la tasa de infecciones, que también incluyen las infecciones virales, pues como hace parte esta noxa del COVID-19. Y un aspecto final que vale la pena comentar como justificación para este encuentro es que los pacientes con lupus no aparecían en los primeros reportes de pacientes con COVID-19. Entonces se interrogaba si su tratamiento, específicamente el tema de los antimaláricos, hacía parte de ese proceso de aparente protección que tenían las personas con enfermedades autoinmunes. Conociendo entonces esta racionalidad, estos son los
los temas que vamos a desarrollar. Vamos a hacer una breve introducción. Previamente, varios colegas nuestros han hablado a fondo y en detalle de lo que es el COVID-19. Simplemente vamos a hacer un pequeño recorder y sé que hay personas de la comunidad general y pacientes que nos están acompañando y por eso vamos a hacer un pequeño recuento. Vamos a hablar de los tratamientos, específicamente en relación a las enfermedades autoinmunes y cuáles son los resultados que ya nos empiezan a mostrar. Si bien no hay unos resultados completos, sí hay algunos preliminares. Vamos a hablar de las recomendaciones, tanto nacionales como de las organizaciones científicas de Estados Unidos y del Reino Unido. Y finalizaremos con unas conclusiones y tenemos un set de preguntas. En relación a los antecedentes, es importante conocer que han habido muchas pandemias que no estamos enfrentando la primera y que si ustedes miran en la gráfica, precisamente hemos tenido la oportunidad de presenciar muchas pandemias que han tenido resultados bastante nefastos para la humanidad. Esta peste negra que estuvo en el siglo XIV cobró la vida de un rango bastante amplio de la población, llegando a mermarla en un tercio de la población europea. El siglo pasado, hace precisamente 100 años, tuvimos la peste gripa española que cobró la vida de alrededor de 40 millones de personas con una mortalidad de alrededor del 8%. Y en la actualidad no somos ajenos a esta pandemia que ha mantenido desde hace alrededor de unos 40 años, que en los 80 millones de pacientes infectados pues ha habido alrededor de un 50% de las muertes con una mortalidad acumulada del 40%. Es evidente que el tratamiento antirretroviral ha mejorado enormemente esa tasa de sobrevida en los pacientes. Más recientemente tenemos experiencias de virus como el que nos acompaña en la actualidad, como el SARS-CoV-1, que se presentó en el 2003 con 8.000 casos, con una mortalidad bastante importante del 9.5%. En el 2009 vimos el H1N1, donde se presentaba una mortalidad de alrededor del 0.02 al 0.04. En el 2012, una mortalidad del MERS-CoV del 34% y la más reciente con una mortalidad bastante significativa fue la de ébola con una mortalidad del 63%. Un pequeño recorderis y ofrezco disculpas para los colegas que manejan muy bien esta información. Esta es la familia del Coronaviridae, donde las especies más relevantes pues, son precisamente las que comentábamos en la diapositiva anterior. Están el SARS-CoV-1, el MERS, y el que nos acompaña en la actualidad, el SARS-CoV-2. Hay unas especies circulantes actualmente que lo hacen todo el tiempo y que representan unas causas no despreciables de infección respiratoria aguda y principalmente se ven en el continente asiático. Aquí se muestran a este lado de la diapositiva los supuestos interacciones que han representado la migración del virus a diferentes especies animales y específicamente el pangolín en el caso de la infección por el SARS-CoV-2. Esta es una diapositiva que nos recuerda cuál es el mecanismo que utiliza el virus para ingresar al organismo y para ingresar específicamente a las células que son blanco. Las células que son blancos susceptibles de la infección por este virus, pues son aquellas que expresan de manera importante el receptor de angiotensina, enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentran muy fuertemente a nivel del pulmón y esta molécula del virus pues necesita precisamente unas proteínas que son enmarcadas aquí como las proteínas en espícula para unirse a este receptor con la ayuda de una proteasa serin transmembrana termina de hacer el acoplamiento, finalmente el virus ingresa a la célula para hacer una replicación dentro de ella y poder crecer. Esta gráfica precisamente está mostrando, complementando a la anterior, cómo es que el virus después de ingresar o de hacer contacto con estos receptores hace una replicación dentro de la célula, hace una maduración, utiliza los elementos propios de nuestras células para replicarse y así seguir creciendo. El virus se libera para seguir invadiendo otro grupo de células. Aquí se muestra cuando el virus ha hecho uso de esa célula, pues esa célula entra en un proceso de degeneración hasta finalmente morir, pero aquí es donde vienen los resultados diferenciales de por qué a unas personas les va tan mal y otras personas pues no tienen los resultados nefastos que conocemos.
Es probable, y todavía aquí no conocemos cuál es la verdad absoluta, pero se cree que en el proceso de eliminación del virus, cuando está dentro de la célula y si tenemos una carga viral muy alta, se puede producir un proceso de piroptosis, que básicamente es una apoptosis alterada de esta célula. La apoptosis se refiere al proceso de eliminación y de muerte programada que tiene una célula cuando ya cumple su ciclo de vida o cuando por alguna noxa debe fallecer. En los casos de las personas que se complica la enfermedad, este proceso de apoptosis, que como refiero se llama piroptosis, da cuenta de una serie de procesos inmunológicos aumentados y alterados y probablemente en relación con también se postula que es una predisposición genética para tener esta respuesta alterada. Y de allí en adelante, con la llegada de muchas células inflamatorias, se produce una dilatación de las paredes de los vasos y esto es lo que pues, representa de manera general la catástrofe que ocurre en estos pacientes. Por el otro lado, contrario a lo que sucede en el proceso anterior, cuando no existe una carga viral tan alta o no existe esa predisposición genética a tener esta respuesta inmunológica alterada, el cuerpo es capaz de reconocer las partículas, de hacer un proceso de control de estos virus para su correspondiente eliminación y también se hablan de unos anticuerpos neutralizantes que muy seguramente son producto de exposiciones previas del paciente que está padeciendo la enfermedad para poder controlar adecuadamente al virus. Esta gráfica representa el curso clínico tradicional, típico de los diferentes desenlaces de la enfermedad por COVID-19, donde se puede observar que existe un periodo de incubación que es alrededor de unos 5 días. Existe también una fase de infección leve, donde están la mayoría de las personas que padecen la enfermedad. Esto representa alrededor del 85% de las personas y concomitantemente se está produciendo una seroconversión con una carga viral que es bien diferencial en relación a las personas que tienen el curso leve o típico, comparado con las personas que hacen casos severos o fatales de la enfermedad, donde podemos ver que su carga viral es mucho más amplia. Después de estos 10, 15 primeros días, las personas que hacen esa respuesta inmunológica normal, se prolonga, se produce todo este proceso de la cascada inflamatoria o de una tormenta de citoquinas y se desarrolla pues el conocido cuadro del síndrome de dificultad respiratoria aguda con una fase inflamatoria muy fuerte que puede terminar dando o bien en la recuperación o en la muerte de los pacientes. Estos son los síntomas de la fase leve o de la fase característica, donde son comunes la presencia de fiebre, tos, dolores musculares, síntomas digestivos como náuseas y diarrea. Hablamos un poco de las estadísticas, porque pues con estas es que precisamente los tomadores de decisiones y los gobiernos pueden hacer uso y determinar cuáles son las políticas que se deben aplicar en la población. Esta es una gráfica interesante donde muestra cuántas test o cuántas evaluaciones se hacen por millón de personas en la población y cuántos casos de esas pruebas que se realizan son detectados. Lo ideal es que tengamos los puntos o los países hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Y en la parte baja, como es el caso de Taiwán, perdón, donde se realizan muchas muestras y son pocos los casos que se llegan a determinar. Es muy bien sabido que el sistema de salud de Taiwán ha echado mano de muchas herramientas informáticas que incluyen Big Data, inteligencia artificial, georreferenciación de los pacientes para aquellos que son positivos, poderlos ubicar y controlar con un cerco epidemiológico muy estricto, y esa es una de las formas que han logrado hacer pues, estos resultados tan buenos. En estos días veía precisamente que una de las ciudades a nivel Colombia donde ha tratado de copiar esta práctica es Medellín, y creo que las estadísticas pues están reconfirmando que es una muy buena estrategia. Por el otro lado están pues los países que practican pocas pruebas y en cambio sí tienen un gran número de personas detectadas, como el caso de México. Y en estos casos, donde son casos, digamos que sí bien se practican también bastantes pruebas, también se encuentran bastantes pacientes. Nosotros nos encontramos como en un punto intermedio. Eso habla pues de precisamente un indicador de que las cosas se están haciendo más o menos bien. Esta es otra gráfica donde está mostrando el total de casos confirmados por millón de habitantes.
precisamente se hace una estandarización para saber cuántos pacientes en relación al número de la población se están detectando. Y lo mismo, pues hicimos aquí, tratamos de extraer los pacientes cercanos y que tienen culturas parecidas a la nuestra, donde podemos ver cuál es el comportamiento de los casos confirmados en cada uno de estos países y cómo están creciendo. Es importante ver que comparado con Italia, los países que tuvieron las peores experiencias ante esta pandemia, pues los resultados nuestros son mucho mejores y particularmente el escenario de suramericano o latinoamericano, pues tenemos un comportamiento que es aceptable. Aquí se incluye la experiencia de Estados Unidos, que se está pareciendo bastante a lo que ha sido o lo que fue el comportamiento de Italia. Los casos confirmados diariamente, este es un dato interesante que también nos muestra cómo están apareciendo casos nuevos en el país donde se hace la aplicación y pues podemos ver que precisamente Italia pues es uno de los países que ya logró superar el pico epidemiológico y tal vez Estados Unidos lo está haciendo. En el caso latinoamericano pues todavía estamos viendo que parece estar en una curva de crecimiento, sin embargo no tiene la misma tendencia tan rápidamente elevada que tuvieron países con las experiencias que ya comentábamos. Un indicador muy importante es la tasa de muerte que se tienen en los países y lo mismo, pues Colombia ocupa una posición intermedia, pero que pudiéramos decir que tiene cierto privilegio comparado con el resto de países de la zona e inclusive a nivel mundial. Y también aquí se ven las experiencias pues menos favorecedoras para países como México e Italia. Es importante ver que a mayo 7 pues ya nos estamos pareciendo bastante a la experiencia que nos está mostrando países como Alemania. Esta es una diapositiva pues que también la quería traer a colación, donde se mencionan los factores relacionados con el mal pronóstico de la enfermedad, y esto lo hacemos pues para recordarles a la comunidad, a la población general, pues cuáles son estos factores para tener en cuenta. Personas mayores de 50 años, sobre todo aquellos que están por arriba de los 65, el género masculino, seguramente en relación con una mayor expresión precisamente de ese receptor de enzima convertidora de angiotensina que mostrábamos en la diapositiva de la virología, la esencia de comorbilidades, donde definitivamente las enfermedades cardiovasculares son las que demarcan un factor diferenciador, y cuando existen más de un factor de comorbilidad, pues definitivamente las curvas se disparan fuertemente. Aquí se está mostrando que también el tabaquismo es un factor que pesa, y estas gráficas hacen alusión precisamente a cómo cuando existen diferentes factores, como la edad, en este caso, por encima, por debajo de 50 años, tiene un indicador importante, un estimador estadístico que se llama OR, que está por encima del 1 y que definitivamente es estadísticamente significativo a favor, o más bien en este caso en contra de las personas que tienen más de 50 años. Cuando existe cualquier comorbilidad, también aumenta y de manera importante el estimador estadístico en contra de las personas que lo padecen. En relación a los tratamientos y haciendo un poquito de énfasis a los medicamentos que echamos mano en la parte de reumatología para los pacientes con enfermedades autoinmunes, pues volvemos a mostrar aquí la gráfica donde se ve el virus ingresando a la célula con los receptores ya comentados, y existen diferentes vías del ciclo vital del virus que pueden ser bloqueadas, al menos en teoría, por los tratamientos que se utilizan en las enfermedades autoinmunes. Los pacientes que están en esta conferencia tendrán bastante claro que muchos de ellos habrán usado cloroquina o hidroxicloroquina, y en los modelos in vitro se ha podido demostrar que estos medicamentos producen una inhibición de la endocitosis, es decir, el proceso de entrada, porque precisamente producen una glicosilación del receptor de angiotensina que impide un adecuado ingreso o impide más bien que haya un contacto y por ende un ingreso del virus a la célula. Otros de los medicamentos que se utilizan en otras áreas pues están acá, como el lopinavir y el remdesivir, que son medicamentos que en este momento están bien avanzados y esperando resultados para verificar si definitivamente pueden llegar a ejercer una función un poco más adelante en el ciclo vital del virus, en estos procesos que están relacionados con la traslación del RNA viral para que utilice las estructuras propias de la célula,
que se supone estos medicamentos pudieran llegar a frenar para que él no pueda hacer la replicación y síntesis de su pared para seguir el crecimiento. Otro medicamento, o de par de medicamentos que se utilizan en autoinmunidad son estos, el tocilizumab, un medicamento que se utiliza predominantemente en la artritis reumatoide, lo mismo que el sarilumab, que es un medicamento biosimilar equivalente a la función que hace el tocilizumab, donde son bloqueadores de esta proteína que se llama interleuquina 6, una de las proteínas fundamentales para que precisamente se dé esa tormenta de citoquinas y que termina dando con los resultados nefastos. Por eso, adelante, cuando veremos en la charla sobre las recomendaciones, pues es uno de los medicamentos que se le permite el uso en algunos casos muy especiales, como lo veremos en esas respectivas recomendaciones. Una de las preguntas que pasa con los siempre se ha dado de seguridad bastante favorable, con pocos efectos adversos y con unas grandes cualidades, pues precisamente se han empezado a hacer cantidades de estudios y por eso quise mostrar esta tabla donde ustedes pueden ver que existen poblaciones bastante grandes que en este momento ya se empiezan a reclutar de, en general, personas que tienen o bien sea contacto o trabajadores de la salud, es decir, en población altamente expuesta al virus, que muestran poblaciones que van desde los 400 hasta los 40.000 pacientes participantes o trabajadores de la salud participantes. Algunas de ellas son multicéntricas, unas que no han iniciado el proceso de reclutamiento de los participantes y donde se utiliza precisamente tanto la hidroxicloroquina como la cloroquina y comparadas en general con el placebo. Una de las cosas que creo importante comentar en esta tabla es que todas estas intervenciones, bien sea a través de la hidroxicloroquina o la cloroquina, son intervenciones terapéuticas, o más bien las dosis que utilizan son dosis terapéuticas. Estoy haciendo alusión a dosis que se utilizan a diario, no son dosis semanales como vemos, por ejemplo, en el caso de la malaria cuando se utilizan estos dos medicamentos. Entonces vale la pena hacer un llamado de atención que tal vez esto no es tanto un efecto de profilaxis como así lo han llamado en estos diferentes estudios, sino sería más bien un efecto terapéutico en el caso ya de tener esa exposición. Vale la pena mencionar que muchos de estos trabajos ya han empezado a mostrar unos resultados parciales y obviamente que lo hacen como resultados parciales por la necesidad de tener información en relación a si vale la pena intentar el uso de estos medicamentos. Entonces, aquí quiero mostrar y hacerles resaltar, sobre todo al personal de la salud muy familiarizado con este tema de los ensayos clínicos controlados, los RCT, Randomized Clinical Trials, son estudios que muestran o tienen el mejor nivel de evidencia científica que se puede generar. Son estudios donde los pacientes son de manera sesgada aleatorizados a un grupo o al otro de tratamiento. Y aquí, precisamente en este primer análisis que quería resaltar, es que las pruebas donde no existen ese tipo de metodología están mostrando reportes de superioridad de estos famosos medicamentos antimaláricos. Pero cuando ustedes empiezan a notar que existen verdaderos ensayos, es decir, los que tienen la mejor metodología epidemiológica para hacer los estudios, no se encuentran diferencias a favor de estos medicamentos. Es un poco temprano, pero pues es algo que ya nos empieza a mostrar que pues es probable que el medicamento no funcione, y aquí hay un caso pues especial donde precisamente el medicamento fue suspendido, el protocolo fue detenido porque las altas dosis de los medicamentos llevaban a más efectos adversos con resultados no favorecedores. Me voy a permitir comentar 2 o 3 estudios que mostraron ya resultados preliminares y que están aquí las referencias donde se publicaron. Este es el caso de donde se mencionaba que los pacientes con lupus no son inmunes para el COVID-19, y esto se menciona porque precisamente los primeros días de abril, en una de las publicaciones de reumatología de mayor prestigio, se comentaba que en ningún registro de COVID-19 existían pacientes con lupus y que de manera inferencial se estaba achacando que la razón de esta ausencia de pacientes lúpicos con COVID era por el uso de medicamentos antimaláricos.
Entonces, esta comunicación, que es una comunicación corta, muestra que efectivamente sí puede haber pacientes y que ya empiezan a verse registros de COVID con pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y específicamente el lupus. Entonces, esto nos puede decir que a la fecha no hay evidencia para soportar el uso de antimaláricos como prevención para el desarrollo de COVID-19. Desafortunadamente, pues esto sí nos ofrece un potencial problema de seguridad porque causa esto una falsa sensación de seguridad por el hecho de estar usando, y muchas veces los pacientes y los mismos médicos que se han sometido de manera voluntaria al uso de estos medicamentos bajan la guardia y empiezan a relajarse con las medidas de protección. Entonces, lo mismo que comentaba en la diapositiva anterior, es importante, es fundamental que hayan estudios al menos observacionales con una calidad epidemiológica muy buena o estudios aleatorizados. En este otro estudio, que también fue publicado recientemente, esto fue publicado el 2 de mayo, pacientes que reciben lupus, que tienen lupus, que reciben hidroxicloroquina a largo plazo y que tienen concentraciones dentro del rango terapéutico de la hidroxicloroquina, no se pudieron determinar, no se pudo confirmar que prevenían el desarrollo de COVID, y los pacientes que aún con estas condiciones presentaban estas condiciones o garantizaban esta condición de tener antimalárico y estar en rango terapéutico, tuvieron formas severas de la enfermedad. Finalmente, este es uno de los estudios, pues de manera retrospectiva, hago aclaración de esto porque no es la mejor calidad metodológica y calidad de la evidencia. Este es uno de los estudios más grandes que está también recientemente publicado, de 300 pacientes, donde se les colocó a hidroxicloroquina con o sin acitromicina, y un grupo placebo donde se pudo determinar que no redujo el riesgo de ventilación mecánica ante el COVID, y desafortunadamente los pacientes que estuvieron en el grupo solo de hidroxicloroquina presentaron una mortalidad incrementada. Pasamos entonces a hablar un poco de las recomendaciones y en primera instancia vamos a referenciar nuestras propias recomendaciones. Esto es producto del Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 en establecimientos de atención en salud, que fue liderada por la Asociación Colombiana de Infectología, y el profesor Carlos Saavedra fue el líder de este trabajo. Estos temas seguramente van a ser, o estas recomendaciones van a ser de mucho interés para los pacientes con enfermedades autoinmunes, y uno de los puntos a los cuales llegaron y pudieron responder con recomendación fue los pacientes en terapia biológica con enfermedad autoinmune. Precisamente la recomendación es que no se debe suspender ni cambiar la medicación actual sin signos de infección, ni o pacientes que no hayan tenido riesgo de contagio. Si se considera postergar 2 semanas, 14 días, la siguiente aplicación en los pacientes que reciben terapia biológica se encuentran asintomáticos, pero hayan tenido contacto estrecho con un paciente demostrado con COVID-19. Yendo un poco más profundo, dentro de las recomendaciones, pacientes en terapia biológica que son infectados, que se confirma su infección, se recomienda en estos pacientes que reciben terapia biológica que suspendan, aplacen su aplicación de la siguiente dosis hasta tanto se pueda verificar que su infección está controlada, y la recomendación es que este periodo va entre los 30 y los 45 días después de haber adquirido la infección. En el caso de las personas que igual tengan su terapia biológica y presenten cuadros con manifestaciones severas, sí es inmediatamente mandatorio suspender la terapia biológica y no reiniciarla hasta tanto no haya un control adecuado de la enfermedad, que debe ser muy de la mano con su médico tratante. Una recomendación, esta es haciendo alusión a las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología. Ellos categorizan las recomendaciones como generales, donde comentan temas bien interesantes y que a nivel nacional lo hemos puesto en práctica desde el primer día. Es el aplazamiento de la toma de laboratorios, sobre todo en aquellos pacientes donde ha tenido un historial de una enfermedad controlada y sus laboratorios históricamente han tenido unas buenas cifras, pues estos pacientes pueden evitar o pueden aplazar la toma o actualización de sus laboratorios y continuar con el tratamiento. Se promulga por la activación de la telesalud o telemedicina, donde aquí pueden haber diferentes formas,
y debe ser un poco flexible esta medida porque es claro que hay personas, hay pacientes que no tienen acceso a Internet o no tienen acceso a diferentes herramientas tecnológicas. Entonces, a veces nos vemos abocados simplemente a hacer un proceso de teleseguimiento y a través de una llamada nos conectamos con los pacientes para hacerles las diferentes recomendaciones y muchas veces simplemente hacerles una reformulación. La administración de los medicamentos intravenosos, en la medida de las posibilidades, se debe propender por hacer un aplazamiento hasta tanto no se tenga el mejor conocimiento de la situación de la pandemia. Y en otros casos se propende por el cambio a rutas subcutáneas. Una pregunta muy frecuente es ¿qué voy a hacer con los esteroides? En relación a esto, se debe mantener la dosis mínima efectiva, pero lo importante es que lo mantenga su enfermedad controlada y por otro lado, los pacientes que vienen usando dosis de más de 10 miligramos o de 7.5 miligramos de estos esteroides no pueden hacer un retiro súbito del medicamento porque esto le pueden acarrear serias complicaciones, no solamente en relación a activación de la enfermedad, sino potenciales complicaciones por suspender precisamente el medicamento de manera súbita. Las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología también hablan de escenarios específicos como el paciente estable que no ha tenido contacto o no es confirmado o no tiene la enfermedad. Sus medicamentos, tanto los convencionales, los biológicos y como los de síntesis, las moléculas pequeñas pueden ser mantenidos, no hay ningún problema por mantener su tratamiento. Esto también se incluye para el denosumab, un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la osteoporosis y que es un medicamento biológico. Y una consideración en especial que se hace acá es que cuando exista el riesgo de daño de órgano, con compromiso que pueda afectarse o dañarse este órgano, se puede iniciar las terapias convencionales. Estoy haciendo alusión a los pulsos de medicamentos de esteroides o utilización de medicamentos como la ciclofosfamida. Entonces, en este caso, no hay ningún problema por hacer el inicio o mantenimiento de estos tratamientos. En el caso de tener una artritis reactivada, el paciente debe iniciar o continuar el uso de los medicamentos sintéticos o biológicos y unas bajas dosis de esteroides. Existe precisamente en el Colegio Americano de Reumatología, no da una posición, no establece una posición con relación a los DIMAR de moléculas específicas, estoy haciendo alusión a los YAT-quinasa, tofacitinib, etcétera, no toman una posición por la ausencia de evidencia, entonces en ese caso pues no se puede hacer una recomendación y en estos casos pues se pueden migrar a este tipo de otras terapias para no desproteger a los pacientes. En el caso de los pacientes que hacen debut de un lupus o de vasculitis, se debe hacer el manejo convencional teniendo en cuenta que en general estos pacientes tienen unas enfermedades muy severas y se autoriza o se recomienda el uso de los pulsos de los esteroides y de inmunosupresores de gran escala. De las mismas recomendaciones del Colegio Americano, del paciente estable que es expuesto al COVID, pero no se ha confirmado su seropositividad, se propone por el mantenimiento de los antimaláricos, de la sulfasalacina y de los antiinflamatorios no esteroideos. En relación al tema de los biológicos y de los medicamentos de moléculas específicas o de dianas pequeñas, sí se sugiere una descontinuación o por lo menos un aplazamiento de la dosis hasta que se confirme si el paciente es positivo o no. Y no existe una posición clara hasta el momento de continuar o no el metrotexate y la leflunomide. Se comenta allí que esta determinación estará en relación al curso clínico y cómo se encuentra el paciente y con otros factores de comorbilidades que pueden tener los pacientes. Con relación a los medicamentos contra la interleuquina 6, pues se deja que haya una libre decisión o una decisión concertada más bien entre el paciente y el médico de acuerdo a los factores pronósticos y precisamente lo comentaba en las primeras diapositivas, pues este medicamento puede ser parte del control de la enfermedad del COVID-19 en sus formas bien severas. Cuando el paciente ya definitivamente es confirmado para COVID-19 y dependiendo de su estado, se puede mantener los antimaláricos, los medicamentos sintéticos convencionales, biológicos y de dianas pequeñas deben ser retirados hasta se haya una recuperación y el caso de los AINES, en caso de enfermedades severas, sí debe ser retirado
y al igual que la recomendación anterior, la antiinterleuquina 6 se mantendrá acorde a las condiciones que presente el paciente según la severidad de la enfermedad. Haciendo un poco de referencia al tema de las guías NICE, este es un instituto de excelencia en salud del Reino Unido, tiene unas recomendaciones que, pues, complementarias a las que hemos mencionado, tanto del ambiente nacional como las recomendaciones del Colegio Americano. Vale la pena de pronto mencionar unas que no estaban previamente en las guías previas. En los pacientes que son COVID negativo, idealmente que pueden seguir yendo a la consulta, no llevar acompañante. La llegada a la sala de espera debe ser controlada y aquellos pacientes que están afuera de la sala o afuera del centro se le puede confirmar por mensaje vía texto para que haga su ingreso a la sala y pase directamente al consultorio. Se debe explicar siempre y se debe hacer un claro marcaje en la institución de la ruta limpia por la cual el paciente se puede desplazar. Se le recomienda que haga uso de un transporte propio, evitando el transporte masivo y siempre propender por una atención rápida del paciente, tanto en el ingreso, en la consulta médica y en el despacho de los medicamentos. Cuando el paciente es confirmado para COVID-19, parecida a las guías, a las recomendaciones del Colegio Americano, se deben mantener el antimalárico y la sulfasalacina. El esteroide puede mantenerse en dosis bajas y acorde al comportamiento clínico que tenga por el COVID-19. Y definitivamente, como han coincidido las guías previas o las recomendaciones previas, todos los tipos de DIMAR, o sea, los medicamentos modificadores, tanto los convencionales, biológicos y de llanas específicas, deben ser suspendidos. En relación al uso de la terapia biológica, se hacen unos comentarios específicos donde se propende por el cambio o el uso de moléculas subcutáneas para precisamente evitar que los pacientes tengan que ir a las salas de infusión. Si el paciente tiene infliximab, idealmente debe ser cambiar a otro anti-TNF, y para aquellos pacientes que tienen rituximab, se puede hacer la aplicación en la próxima dosis, o bien sea de un solo bolo o ampliar el tiempo de la administración entre dosis y dosis, acorde a la evolución de la enfermedad de base. También tienen unas recomendaciones específicas para los trabajadores de la salud y están en relación precisamente al uso de los equipos de protección adecuados. Aquellos trabajadores de la salud que tengan que hacer aislamiento, pues pueden continuar, dependiendo de su condición de salud, el trabajo con la virtualidad, pueden hacer teleconsulta y también pueden continuar con las reuniones con su staff, con su grupo de colegas en la institución para no retrasar los procesos. Va entonces a continuar en estas condiciones o apoyando estos dos procesos, y también puede ser un apoyo en el manejo de datos que se tienen en el centro. Es importante siempre apoyar a estos trabajadores de la salud cuando están en aislamiento para hacer un soporte de seguimiento de su condición de salud y también a mantenerlos con un buen estado de salud y de estado emocional. Las conclusiones que tenemos entonces son las siguientes. Los pacientes con enfermedades autoinmunes parecen tener las mismas probabilidades y riesgos para afrontar la enfermedad por COVID-19 comparados con la población general. Los tratamientos de las enfermedades autoinmunes hasta el momento no parecen ofrecer una protección a los pacientes para sufrir COVID-19. A la fecha no existe evidencia de calidad de un efecto profiláctico o terapéutico de los medicamentos que son usados en el tratamiento de estas enfermedades autoinmunes, lo que nos lleva a que es necesario ampliar estos estudios con unos tamaños de muestra bastante importantes y de una calidad epidemiológica alta para poder responder claramente a esta necesidad. Y, como siempre, los pacientes deben ceñirse a las recomendaciones generales que se han comentado por todos los medios y las propias que tengan sus médicos tratantes. Esta pues era la presentación que teníamos para ustedes. Vamos entonces a abrir un poco el tema para preguntas, si en el auditorio tienen a bien considerarlas. Doctor Quintana, ¿me escucha bien? Sí, señora. Me aseguraba de que pudiera recibir nuestro más sincero agradecimiento por su excelente presentación. Muchas gracias, Damaris. Tenemos en el público una pregunta con respecto a los pacientes que tienen asma y utilizan biológicos en ese contexto, si se consideran también como pacientes con enfermedad autoinmune o, digamos, para asumir esas mismas recomendaciones con respecto a los biológicos, o si no.
Los pacientes, los pacientes que tienen asma, pues son un grupo de pacientes que efectivamente entran al grupo de pacientes con riesgo. Dentro de los dictámenes que se han hecho, se han tratado de categorizar a los pacientes como bajo riesgo o riesgo mínimo, pacientes en riesgo y pacientes de alto riesgo. Los pacientes con asma, de manera particular, son pacientes de entrada que se consideran ya en riesgo, teniendo en cuenta que estos pacientes pueden hacer complicaciones por el COVID-19 y precisamente en los reportes que han habido de las tasas de mortalidad, muchos de estos pacientes dentro de sus comorbilidades pues precisamente venían precedidos por esta enfermedad. En relación al tema de la terapia biológica, sí, se puede hacer una extrapolación de las recomendaciones que hemos acabado de comentar. Los pacientes siempre deben propender por, bien sea administrar su medicamento de forma subcutánea, si no se puede hacer, tratar de extender un poco la próxima administración de ese medicamento biológico y en ese orden, pues tratar de cuidar un poco sus condiciones, ponerse a mayores riesgos. Perfecto, doctor. Nos preguntan también si usted considera que sea útil utilizar el H-score para predecir pacientes con deterioro clínico por posible tormenta de citoquinas con respecto al inicio de terapia con tocilizumab. Bueno, el tema de tormenta por citoquinas y tocilizumab, pues es un tema que en el momento se empieza a estudiar y ha sido, en algunos reportes ha tenido resultados favorables. Precisamente durante la presentación hablábamos de cuál es su mecanismo de acción y en el sentido de inhibir esa interleuquina 6 que hace un anclaje muy importante para que se liberen o se promuevan la liberación de muchas otras citoquinas por las células inmunológicas, pues tiene una cabida. Y aquellos sistemas de clasificación de los pacientes que están presentando un cuadro severo de COVID-19 puede acuñarse para precisamente en los casos que tengan unos puntajes mayores se haga uso de esta terapia. Siempre lo ideal es que estos pacientes sean llevados de la mano de unas mediciones serológicas precisamente que nos pueden mostrar esos índices de actividad inmunológica muy elevada. Estamos hablando de proteínas C reactiva, de diferentes marcadores que hoy en día se echan mano, ferritina, etcétera, para saber cuál es la condición del paciente. Entonces, la respuesta es sí, y siempre tener una decisión seguramente muy concertada, muy equilibrada y bajo la premisa de una junta para tomar la decisión de administrar un medicamento como el tocilizumab. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan con respecto al metrotexate y si se ha considerado entonces como factor de riesgo adicional o no para el paciente que consume este medicamento y el desarrollo de COVID-19. Bueno, una pregunta bien interesante. Una persona que tiene una enfermedad autoinmune que consume cualquier medicamento de IMAR sintético o convencional como es el metrotexate, es un paciente que tiene un riesgo alto. Cuando el paciente, o perdón, es un paciente que tiene un riesgo, ¿sí? Y si el paciente tiene una comorbilidad adicional o está concomitantemente usando una terapia biológica, es un paciente que entra en rango de alto riesgo para COVID-19. Si el paciente únicamente está usando el metrotexate, pues el paciente puede mantener digamos que su condición y su estilo de vida acorde a las recomendaciones generales de los otros pacientes. Entonces, en esos dos escenarios, cuando existe una comorbilidad de las comentadas o cuando está utilizando una terapia biológica, el paciente inmediatamente entra en alto riesgo y sí debe tomar precauciones extremas para evitar potenciales exposiciones con el virus. En relación específicamente si el medicamento como tal aumenta el riesgo, le confiere un riesgo, por el momento no parece mostrarlo, esta molécula o este medicamento solo, y lo respondo de esta manera porque no solamente las personas que tienen artritis reumatoide o condiciones de autoinmunidad hacen uso del metrotexate. Hay algunos otros escenarios donde utilizan este medicamento sin necesidad de tener la enfermedad autoinmune. Entonces, el metrotexate per se parece, por lo menos hasta ahora, no aumentar el riesgo para padecer la enfermedad o conferirle un riesgo mayor que a quien lo consume.
Gracias, doctor. Nos preguntan también, teniendo en cuenta que se ha utilizado pues, los medicamentos antimaláricos como parte de estudios de investigación o incluso de tratamiento, si usted considera que va a haber alguna limitación con respecto a la dispensación o a la entrega de esos medicamentos a los pacientes con enfermedades autoinmunes. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. De hecho, creo que no solamente en Colombia, en todo el mundo existe desabastecimiento de los antimaláricos y ese desabastecimiento surgió después de la frase que comentó el presidente Donald Trump en el sentido pues que era, digamos, la mano de Dios para el tratamiento de la enfermedad COVID-19. Desafortunadamente, pues en primera instancia el medicamento pues tiene riesgos que desafortunadamente cuando ustedes miran donde más tiene que tratar de echarse mano de tratamientos experimentales es precisamente en las personas mayores y en este grupo o en este rango de edad es donde existen usar los medicamentos antimaláricos. De manera tal que hay que tener muchísima precaución con ello, por un lado, y por el otro lado, en este momento, no solamente en Colombia, sino en la mayoría de los países, sí se está haciendo, se ha implementado una recomendación y es la necesidad de despacho del medicamento bajo fórmula médica. Esto pues con el ánimo de, digamos, evitar que siga persistiendo este desabastecimiento. En pocas palabras, el hecho de haber empezado a utilizar este medicamento como si fuera pues algo no tan riesgoso, pues ha hecho que los pacientes que verdaderamente lo necesitan, los pacientes con enfermedades autoinmunes en este momento no tengan cómo conseguir, no tengan despacho de este medicamento y pues esto sí ha generado un problema de salud público bastante serio para los pacientes y para las personas que atendemos pacientes con enfermedades autoinmunes. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, si se tiene alguna evidencia con respecto al uso de los medicamentos antihipertensivos ARA2. Sí, hay evidencia. Desafortunadamente, al principio se consideró que tanto para los IECA como para los ARA2 había un riesgo aumentado precisamente por el mecanismo de acción del ciclo vital del virus, pero ya existe suficiente evidencia y la semana anterior en JAMA se publicó un estudio bastante extenso de más de 2000 y tantos pacientes donde mostraban que no había ningún tipo de riesgo en el uso de IECAS y de ARA2, de manera tal que en este momento esa posición de riesgo aumentado con el uso de estos medicamentos antihipertensivos no existe. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Fue un honor tenerlo como invitado el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta reunión. Perfecto, muchas gracias a quienes nos acompañan. Les recordamos que las conferencias se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina y los invitamos para continuar conectados con la programación de Salud Unal Contigo. Para mañana tendremos nuestra primera emisión a las 11 de la mañana con la conferencia Experiencias exitosas de adultos mayores en casa en el marco de la pandemia por COVID-19 por el doctor Robinson Cuadros, médico geriatra, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, y a las 5 de la tarde, Genes y Ambiente, el lado oculto de nuestra identidad, por Johnny Vargas, egresado del Departamento de Nutrición Humana. Muchas gracias y hasta entonces.